¿Qué tal muchachones? Bienvenidos. El ejercicio dice lo siguiente. A lo largo de los ejes X y Y, positivo y negativo, en el espacio libre se encuentran líneas de carga uniforme e infinitas de 5 nanocoulomb sobre metro. Halla el valor del campo eléctrico en A, 0,0,4 y B, 0,3,4. Bien, entonces empecemos. Como tenemos que lo que está cargado es una línea infinita, vamos a utilizar esta ecuación del campo eléctrico. Lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 por la distancia perpendicular y esto por su unitario. En el primer caso el punto 0,04 es este de acá. Ahora bien, el campo eléctrico va a ser el siguiente. El campo eléctrico es igual 5 por 10 a la menos 9, que este es el lambda, sobre 2 pi, como 85 por 10 a la menos 12, por la distancia perpendicular. Y bien, ¿cuál es la distancia perpendicular? Desde el eje X, este de acá de verde, la distancia perpendicular es 4. Pero desde el eje Y, que también está cargado, la distancia perpendicular es la misma 4. Entonces aquí ponemos por 4. Ahora, esto de aquí solo nos daría el campo eléctrico generado por una línea. Pero el campo eléctrico total va a ser la suma, entonces simplemente lo multiplico por 2. De tal modo que el campo eléctrico queda de la siguiente forma. A sub z, porque se dirige hacia arriba, quedaría 2 por 5 por 10 a la menos 9 sobre 2 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12. Y eso por 4. Y nos da prácticamente 45 voltios sobre metro, en la dirección A sub z o en la dirección K. Para el literal B es bastante similar. El punto 0,3,4 está en el plano ZY. Está aquí, 3 unidades y 4 unidades hacia arriba. Bien, entonces, para el eje Y esto es fácil. La distancia perpendicular es 4. Pero para el eje X esto es un poco más complejo. Entonces, la distancia perpendicular que yo voy a necesitar es la siguiente. Que va desde el origen hacia el punto, ¿sí? Esta es la distancia perpendicular. Y esto básicamente es un triángulo rectángulo. Y este lado de acá vale 5. Entonces, el vector posición que va desde este punto, desde el origen, perpendicularmente hasta acá, es el siguiente. R es igual a 0i más 3j más 4k. Y su magnitud, por ser un triángulo mágico, es de 5 unidades. Podemos pensarlo que esto está en metros y esto también. Ahora, el campo eléctrico 1, que va a ser el generado por el eje Y, va a ser igual a 5 por 10 a la menos 9 sobre 2 pi por el epsilon sub 0, 5 por 10 a la menos 12, y por la distancia perpendicular de la línea cargada hacia el punto, en este caso son 4. Y esto nos queda lo siguiente. Campo eléctrico 1 es igual 5 por 10 a la menos 9 sobre 2 pi por 8,85 por 10 a la menos 12 y esto por 4. Y esto nos queda 22,48 en la dirección K, o sea hacia arriba, voltios sobre metro. Ahora vamos a hallar un campo eléctrico número 2. Y este va a ser el que genera la línea cargada que está en el eje X. Y va a ser bastante similar. Entonces es 5 por 10 a la menos 9 sobre 2 pi epsilon sub 0 por la distancia perpendicular, que son estos 5 metros. Ahora, nosotros necesitamos un vector, y este vector claramente tiene una dirección en el plano ZY. Y lo voy a multiplicar por el unitario, que sería 0,3 quintos, 4 quintos. ¿Sí? Sería este vector de acá, que lo vamos a llamar R. Este mismo vector de acá. Entonces, si hacemos las cuentas, el campo eléctrico 2 queda igual a 0i. Y multipliquemos. 5 por 10 a la menos 9 sobre 2 pi. 8,85 por 10 a la menos 12 y por 5. Y eso lo vamos a multiplicar por 3 quintos. Entonces nos queda prácticamente 10,8 en J
y lo multiplicamos por 4/5 para tener la componente en Z. Nos queda más 14,39 en K. Y esto voltios sobre metro. Y el campo eléctrico resultante en este punto va a ser igual a E1 más E2. Y esto quedaría 0 en I más 10,8 en J más 14,39 o 14,4 más 22,48. Y eso nos queda 36,88 en K más 36,88 en K. Y esto voltios sobre metros. Y bueno muchachos, si les sirvió el video espero que le den like, que compartan y que se suscriban. Adiós.